La Gran Niebla de Londres, 1952, cuando respirar se volvió mortal. Imagina una ciudad fría de posguerra, envuelta en una niebla espesa que al principio parece normal, casi típica, casi londinense. Todo parece formar parte de una vida normal: trabajo, ruido, conversaciones, rutinas pequeñas. Nadie despierta pensando que ese día quedará marcado en la historia como una advertencia. Nadie imagina que, en pocas horas, una ciudad, una fábrica, una montaña o una infraestructura aparentemente segura se convertirá en una trampa. Ese fue el escenario de la Gran Niebla de Londres, 1952, cuando respirar se volvió mortal. No fue solo una desgracia aislada. Fue una cadena de decisiones, condiciones y señales que se acumularon durante días, meses o incluso años. Y cuando el último eslabón cedió, lo que parecía improbable se volvió inevitable. Para entender de verdad la Gran Niebla de Londres, 1952, cuando respirar se volvió mortal, hay que mirar más allá del instante en que todo se rompe. Antes de la catástrofe siempre existe una normalidad que parece resistente: gente trabajando, familias haciendo planes, autoridades confiando en protocolos, empresas defendiendo que todo está bajo control. Esa normalidad es peligrosa precisamente porque tranquiliza. Cuando una ciudad, una fábrica, un barco, un edificio o una infraestructura funcionan durante años, es fácil confundir costumbre con seguridad. Los grandes desastres rara vez nacen de una sola causa. Suelen formarse por capas: una advertencia ignorada, una reparación aplazada, una decisión tomada por ahorrar tiempo, una autoridad que no quiere generar alarma, una empresa que mide el riesgo en dinero y una población que no tiene información suficiente para protegerse. Por separado, cada fallo puede parecer pequeño. Juntos, forman una cadena que solo se ve completa cuando ya es demasiado tarde. También conviene recordar que las víctimas nunca viven una estadística. No viven un número redondo ni una frase de informe. Viven una puerta que no abre, una calle que desaparece bajo el humo, un suelo que tiembla, una llamada que nadie contesta, una orden que llega tarde o una decisión imposible tomada en segundos. En ese punto, la historia deja de ser una explicación y se convierte en experiencia humana. Después llega otra fase: la búsqueda de responsables. Y ahí aparece una tentación cómoda: reducirlo todo a una persona, a un error final, a una mala suerte inevitable. Pero si el desastre se explica solo así, no se aprende nada. La pregunta importante no es únicamente quién cometió el último fallo, sino qué sistema permitió que ese fallo tuviera consecuencias tan enormes. Por eso esta historia no debería contarse solo para impresionar. Debería contarse para incomodar. Porque muchas tragedias históricas fueron evitables en parte, o al menos pudieron ser menos mortales. Lo que faltó no siempre fue tecnología. A veces faltó humildad, transparencia, mantenimiento, planificación o valor para detener una actividad antes de que fuera rentable seguir adelante. Esa es la lección más dura. La prevención casi siempre parece exagerada antes del desastre y absolutamente insuficiente después. Por eso estas historias siguen siendo actuales. No hablan solo de un pasado trágico. Hablan de las señales que cualquier sociedad puede estar ignorando hoy porque todavía no ha ocurrido nada. Londres tenía una larga relación con la niebla, pero en 1952 esa imagen romántica ocultaba una realidad tóxica. La ciudad quemaba carbón de baja calidad en hogares, fábricas y centrales. El aire ya estaba cargado de humo y partículas. Solo faltaba una condición meteorológica que atrapara todo sobre la ciudad. Lo más inquietante es que casi siempre hubo advertencias. A veces eran informes técnicos. A veces eran grietas, olores, ruidos extraños, fallos previos o simples intuiciones de personas que veían que algo no iba bien. Pero una advertencia no sirve de nada si se entierra bajo burocracia, dinero, orgullo o costumbre. La contaminación era visible desde hacía décadas. Las enfermedades respiratorias eran frecuentes y los episodios de smog no eran nuevos. Pero la sociedad aceptaba aquel aire sucio como parte del precio de la industria, la calefacción y la vida urbana. A comienzos de diciembre, una inversión térmica cubrió Londres. El aire frío quedó atrapado cerca del suelo y los contaminantes no pudieron dispersarse. La niebla se mezcló con humo, dióxido de azufre y hollín.
La ciudad no quedó cubierta por niebla, quedó encerrada dentro de una nube venenosa. En ese momento, la realidad se impuso sin pedir permiso. No hubo tiempo para discursos ni para explicaciones. Solo hubo ruido, confusión y personas intentando entender qué estaba ocurriendo. En los grandes desastres, los primeros segundos suelen estar llenos de incredulidad. La mente humana tarda en aceptar que el mundo que conocía acaba de romperse. La visibilidad cayó de forma extrema. Autobuses se detuvieron. Ambulancias avanzaban con dificultad. Cines y teatros cancelaron funciones porque el público no podía ver el escenario. Pero lo más grave ocurría dentro de los pulmones de los londinenses. Las personas con enfermedades respiratorias empezaron a empeorar. Ancianos, niños y trabajadores expuestos sufrieron ataques, infecciones y asfixia progresiva. Los hospitales se saturaron mientras la ciudad seguía respirando veneno sin una explosión, sin una ola, sin una imagen espectacular. Los testimonios de los supervivientes, cuando existen, suelen repetir una misma idea. Nadie sabía exactamente qué hacer. Algunos corrieron hacia el peligro para ayudar. Otros quedaron paralizados. Otros tomaron decisiones imposibles con información incompleta. La tragedia no se vivió como una cifra, sino como una suma de escenas humanas, nombres, familias, llamadas, gritos, silencios. Las muertes iniciales fueron miles, y estudios posteriores elevaron la cifra probable hasta unas 12.000. Fue un desastre silencioso, no destruyó edificios, pero llenó morgues. No dejó ruinas visibles, pero demostró que el aire puede ser una infraestructura mortal. La reacción política tardó, pero llegó. La Gran Niebla impulsó reformas ambientales, especialmente leyes de aire limpio que limitaron el uso de combustibles contaminantes en zonas urbanas. La tragedia convirtió la contaminación en un problema público imposible de negar. Después de la primera conmoción llegó la segunda, comprender la escala real. Los mapas empezaron a llenarse de zonas destruidas. Los hospitales se saturaron. Las autoridades buscaron explicaciones. Los periodistas buscaron responsables. Las familias buscaron a los suyos. Y, muchas veces, la versión oficial llegó tarde, incompleta o suavizada. Londres cambió poco a poco su relación con la energía, la calefacción y la industria. El smog de 1952 quedó como símbolo de una época en la que el crecimiento urbano había superado a la salud pública. La causa fue una combinación de carbón contaminante, emisiones industriales, frío, ausencia de viento e inversión térmica. Pero la causa profunda fue aceptar durante demasiado tiempo que respirar aire sucio era normal. Es fácil llamar accidente a cualquier tragedia. Pero esa palabra puede ser demasiado cómoda. Un accidente suena a mala suerte. Sin embargo, muchos desastres históricos no fueron únicamente mala suerte. Fueron el resultado de sistemas que aceptaron demasiados riesgos porque durante años no pasó nada. Y cuando no pasa nada durante mucho tiempo, algunas personas confunden suerte con seguridad. La Gran Niebla enseña que no todos los desastres hacen ruido. Algunos matan lentamente, mientras una ciudad entera intenta convencerse de que solo es mal tiempo. La Gran Niebla de Londres, 1952. Cuando respirar se volvió mortal nos recuerda que una catástrofe no empieza cuando vemos las llamas, el agua, el humo o los escombros. Empieza antes. Empieza cuando alguien decide ahorrar en seguridad. Cuando una alarma se ignora. Cuando un informe se guarda en un cajón. Cuando una ciudad crece sin pensar en sus riesgos. Cuando lo urgente aplasta a lo importante. La historia de este desastre no debería contarse solo para impresionar. Debería contarse para incomodar. Porque detrás de cada gran tragedia hay una pregunta que sigue viva. ¿Qué señales estamos ignorando hoy porque todavía no ha pasado nada? Hay una última idea que conviene dejar clara: el desastre no aparece como una interrupción de la historia, sino como una revelación. Revela que se había construido bien y que solo parecía sólido. Revela quién podía decidir y quién solo podía obedecer. Revela si la seguridad era una prioridad real o una palabra útil para tranquilizar a la opinión pública. Y revela, sobre todo,
que el coste de no actuar a tiempo casi siempre lo pagan personas que no participaron en las decisiones importantes. Hay una última idea que conviene dejar clara: el desastre no aparece como una interrupción de la historia, sino como una revelación. Revela que se había construido bien y que solo parecía sólido. Revela quién podía decidir y quién solo podía obedecer. Revela si la seguridad era una prioridad real o una palabra útil para tranquilizar a la opinión pública. Y revela, sobre todo, que el coste de no actuar a tiempo casi siempre lo pagan personas que no participaron en las decisiones importantes. Hay una última idea que conviene dejar clara: el desastre no aparece como una interrupción de la historia, sino como una revelación. Revela que se había construido bien y que solo parecía sólido. Revela quién podía decidir y quién solo podía obedecer. Revela si la seguridad era una prioridad real o una palabra útil para tranquilizar a la opinión pública. Y revela, sobre todo, que el coste de no actuar a tiempo casi siempre lo pagan personas que no participaron en las decisiones importantes. Y quizá esa sea la lección más dura de La Gran Niebla de Londres, 1952. Cuando respirar se volvió mortal, el desastre no siempre llega como una sorpresa. A veces lleva años anunciándose. Lo terrible es que solo lo entendemos cuando ya es demasiado tarde.